Kiku, la muñeca poseída. Mi historia comienza en una tarde de verano. Estaba de vacaciones en las playas de Cancún y se me ocurre visitar el mercado de pulgas cercano a la playa en la que había pasado esa mañana. Es muy entretenido recorrer estos mercados, que son muy largos y tienen vendedores ambulantes vendiendo todo tipo de cosas muy buenas y a muy bajo precio. Imposible no llevarse alguna baratija visitando estos mercados. Y yo quise aprovechar para comprarles algún recuerdo a mi familia, ya que no me quedaban muchos días más de vacaciones. En el mercado había tantas cosas y tan baratas que era difícil decidirse por algo. Cuando, habiendo recorrido un poco, me crucé con un objeto que llamó poderosamente mi atención. Se trataba de una muñeca de porcelana preciosa. Estaba en su caja original y en la descripción tenía letras japonesas o chinas, dando a entender el origen de la muñeca. Su cabello era largo y prolijo hasta el pecho, de un color negro como el carbón. Tenía una cara blanca inmaculada, con unos pequeños ojos negros y unos labios redondeados y rojos. Llevaba un bonito kimono rojo con detalles elaborados. Era una reliquia. Lo primero que pensé cuando la vi es en lo mucho que podría gustarle a mi hermanita Lili una muñeca como esa. Ella padece la enfermedad de lupus, por lo que siempre tiene que estar en casa, y una muñeca como esa podría ayudarle mucho a sentirse mejor. Pero por otra parte, imagino lo cara que debe estar una muñeca así, incluso en un lugar barato como este. Al verme, el vendedor que observaba a la muñeca con atención me ofreció levantarla sin compromiso. Yo dudaba en hacerlo porque sabía que la muñeca estaba fuera de mi alcance. Pero el vendedor insistía tanto que me animé a levantarla, notando la cantidad de detalles que tenía en su kimono, de una tela que se notaba ser de una calidad excelente y el pelo que se veía como cabello humano. Le pregunté al vendedor cuánto valía la muñeca, pensando que me tiraría una cifra extraordinaria de miles de pesos mexicanos, pero en su lugar me dijo que valía nada más que 400 pesos mexicanos. La verdad es que me sorprendió. Una muñeca de porcelana exportada y de tanta calidad nunca podría salir tan barata. Le pregunté si tenía algún defecto de fábrica o rotura, pero el vendedor no solo me dijo que no, sino que la sacó de su caja para mostrarme la calidad de la tela del kimono y los movimientos que podía hacer. Me hablaba de la calidad de la muñeca para convencerme de que me la llevara. No podía ser tan tonto como para dejar pasar una oportunidad como esa. Compré la muñeca imaginando la felicidad de Lili cuando llegara a casa regalándole una muñeca japonesa tan linda. Cuando llegué a mi casa y le mostré la muñeca a Lili, ella gritó de emoción, subiéndose a mi regazo y abrazándome fuerte. Ella gritaba emocionada por la muñeca. Mis padres abrieron los ojos como platos y se asustaron cuando vieron que le había comprado una muñeca exportada y de tanta calidad, pensando que me había gastado una fortuna en ella. No pudieron creerlo cuando les comenté que solo me había costado 400 pesos mexicanos. Habrá sido un regalo de Dios para Lili para ayudarla a pasar esta situación difícil, pensaron mis padres, mientras la pequeña entusiasmada jugaba con la muñeca con una sonrisa de oreja a oreja, abrazándome cada tanto por el regalo. Pasó el tiempo y poco a poco, la muñeca se terminó convirtiendo en el juguete favorito de Lili. Jugaba con ella al levantarse, durante el día y hasta se iba a dormir con la muñeca. Su compañía le ayudaba a sobrellevar las dificultades que debía atravesar debido a su enfermedad tan difícil, como el hecho de no poder salir de la casa, correr y trepar los juegos en las plazas o compartir junto a otros niños de su edad. Incluso yo a veces jugaba con ella y su querida muñeca. Me llamaba la atención que aún Lili no le había puesto nombre, por lo que le propuse pensar un nombre para la muñeca. Keiko fue el nombre que se nos ocurrió para ella ese día. Ella continuó jugando y riendo, pero un día la encontramos muy enojada en un rincón de la casa. Le preguntamos por qué no estaba con su muñeca y la respuesta que nos dio nos dejó asustados y muy sorprendidos a todos. Ella se enojó,
Me dijo que no quiere jugar más conmigo, dijo Lili. ¿Por qué ya no quiere?, le preguntó mi mamá. Ella se cruzó de brazos, frunciendo el ceño y haciendo pucheros como a punto de hacer un berrinche, dijo. Se enojó porque le dije que se llamaba Keiko. Ella me dijo que no se llama así, que su nombre es Okiku. Pero a mí no me gusta ese nombre, le dije que como es mía tiene que llamarse como a mí me gusta y a mí me gusta Keiko, no Okiku. Nos quedamos helados. Mi mamá le sugirió que, si no la quería más, podíamos regalar la muñeca a otro niño, pero esto solo angustió a Lili, quien se tiró a sus brazos, llorando y suplicando que no le quitaran a la muñeca. Está bien, mi amor, nadie te va a quitar tu muñeca, dijo mi madre. Solo pienso que deberían enseñarle a tu muñeca a comportarse y a ser más amable contigo, que eres su dueña. Lili, moqueando, afirmó que sí con la cabeza, abrazó a mamá y se fue a su pieza. Los primeros días después de ese incidente empezó a jugar con otros juguetes que había dejado de lado, pero luego volvió a jugar con la muñeca como siempre. Yo me quedé muy preocupado después de escuchar a mi hermanita decir lo que le había dicho la muñeca. Por lo que me puse a espiarla mientras jugaba. En esos días no noté nada extraño, por lo que pensé que se trataba de la imaginación de una niña de 3 años. Pero, por otra parte, había algo que no me terminaba de cerrar. Ella no sabe nada sobre nombres orientales. Yo le propuse el nombre Keiko para la muñeca. A una niña tan pequeña no podría ocurrírsele un nombre como Okiku de la nada. Esto no tenía explicación para mí, pero al cabo del tiempo dejé de darle importancia, porque desde que la muñeca había llegado a esta casa, Lili estaba más feliz y hasta había mejorado en su tratamiento contra el lupus, y al final, eso era lo único que importaba. Lili había presentado una mejoría en su salud, pero lamentablemente, esta mejoría no fue para siempre, ya que poco tiempo después de que la niña cumpliera 4 años, presentó una recaída precipitosa que hizo que tuviéramos que internar a Lili en un hospital para que recibiera tratamiento médico especializado. Ella en ningún momento quiso desprenderse de su muñeca y se la llevó consigo. Era la recaída más precipitosa que había tenido desde que se le diagnosticó la enfermedad hacía 2 años. Verla en ese estado nos rompía el corazón. Una criatura luchando contra el lupus, su carita estaba llena de erupciones cutáneas. Se quejaba todo el tiempo por dolores en todo su cuerpecito, con sus piernitas inflamadas y llenas de hematomas. Había bajado mucho de peso y las medicaciones no le hacían el efecto esperado. Verla destrozaba el corazón a cualquiera. El lupus puede ser una enfermedad mortal para niños tan pequeños como Lili. Y esta situación nos tenía a todos preocupados, pasando las noches sin dormir en el hospital, angustiados y rogando a Dios que Lili se salve, que ella pueda curarse y pueda vivir, seguir siendo una niña feliz como antes. Que pueda crecer, convertirse en una mujer adulta. Lamentablemente, esto no fue así, y un día Lili dejó de respirar. Los médicos trataron de proceder con los métodos de resucitación, pero estos no funcionaron. Se la declaró muerta cuando solo tenía 4 años y 3 meses de vida. Quedamos devastados, toda la familia. El velatorio de un bebé de 4 años era una tragedia demasiado grande. Tener que llevar un ataúd de no más de 1 metro de tamaño fue algo que apenas pudimos hacer. Mi madre casi se desmayó en el velatorio y yo tuve que sacar fuerzas no sé de dónde para contenerlos. Es tan injusto que un niño tan pequeño muera, es algo que no se le encuentra explicación. El dolor de su pérdida era insoportable, pero tanto mis padres como yo, teníamos que salir adelante y tratar de recordar a Lili, como una niña sonriente y revoltosa. Las cosas de Lili estaban en la casa, su cuarto y mi mamá, que había quedado tan debilitada de salud, no podía pasar por su cuarto sin romper en llanto desesperado. Nadie podía pasar por allí sin sentir que se moría. Debí juntar mucho valor para meterme en su cuarto y regalar sus cosas. Solo nos quedamos con la preciada muñeca japonesa que tanto quiso durante sus últimos meses de vida.
La pusimos frente a la repisa debajo de sus cenizas. A partir de entonces, cosas muy extrañas han estado pasando en mi casa. Primero fue mi mamá, que se levantaba por las noches diciendo haber escuchado la risa de Lili. Como mi mamá ha tenido problemas de sonambulismo desde entonces, se lo atribuye a eso. El problema es que yo también lo escuché, y mi papá. No solo eso, la figura de la niña ha estado apareciendo en diferentes momentos del día. Cuando nos acercamos, se va corriendo y desaparece. A veces escuchamos sus pasos, su risa, su canto infantil o tirar alguna cosa. Mis padres se sentían felices y cómodos por esta situación, la de seguir teniendo a Lili, y yo también llegué a acostumbrarme. Pero luego, otras cosas más comenzaron a pasar. Una noche, los llantos de un niño me despertaron. Eran los llantos de Lili. Me levanté y fui al jardín, donde la encontré arrodillada entre la hierba y los árboles. Solo la iluminaba la luna y las estrellas. Le pregunté qué le pasaba, por qué lloraba, pero ella solo se incorporó diciéndome, ayúdame, por favor. Luego, desapareció y un ruido como de martillos comenzó a oírse en la casa. Mis padres se despertaron, era un sonido tan potente que hacía retumbar toda la casa. Duró la noche entera. Al otro día, escuchamos sus llantos otra vez, y nuevamente me levanté de la cama, viendo a Lili debajo de la mesa. Lili, le dije, sintiéndome profundamente angustiado por lo que le estaba pasando. Todavía no había llegado a verla por completo, pero cuando llegué a observarla, vi que una sombra más negra que el carbón estaba a su lado, tocando parte de su cuerpo. Cuando levantó la cabeza para mirarme, las cuencas de sus ojos estaban salidas y sus dos ojos verdes le colgaban de dos hilos. La mitad de su cara para abajo estaba en carne viva, viéndose sus encías y la carne con la sangre al descubierto. Grité de espanto y regresé a mi habitación. Esa noche lloré y no pasó más nada. Pero si algo me quedó claro, es que Lili está sufriendo, alguien o algo la está lastimando, y probablemente esa sea la razón por la cual aún esté en este plano. Tengo que averiguar qué es lo que está pasando, porque mis padres no pueden ayudarla, ellos están atravesando una depresión muy severa por la pérdida de Lili. No pueden con esto también. Una tarde venía regresando de la universidad, cuando vi a mi mamá llorando en el comedor con el cabello mojado. Mi padre la consolaba, llorando con ella también. Oriana, por favor, no me ocultes más la verdad. ¿Qué es lo que está pasando con Lili?, me exigió saber, con lágrimas en los ojos. Ya no soporto verla sufrir, no es justo. Ella tuvo que atravesar por tanto como para que, encima de que su vida acabó cuando debería haber vivido, no pueda tener un descanso en paz. Ella me tomó de la ropa, llorando desesperada, y me contó cómo, mientras se estaba bañando, la vio en su mente siendo atada y golpeada con un martillo por una presencia oscura que no tenía cara. Contó que dejó de bañarse y salió afuera, donde la encontró lastimada, y se quedó allí mientras Lili le contaba al oído cómo alguien le estaba haciendo daño y le pedía ayuda, hasta que mi padre la vio desnuda entre las hierbas y la hizo entrar para cambiarse. Mi madre estaba alterada por esa situación vivida. Le rogué que se tranquilizara, pero no podía pedirle algo así. La salud de mi madre se estaba destruyendo por culpa de estos acontecimientos, y no faltaría mucho para que ella siguiera a Lili a la tumba si las cosas no cambiaban rápido. Me puse a averiguar por los servicios de algún medium para que pudiera venir a la casa, cuando mi padre me llamó para mostrarme algo. ¿Qué?, le dije llegando al comedor. Él señaló hacia el mueble en donde estaba parada la muñeca favorita de Lili. Mira eso, me dijo, pero yo no entendía a qué se refería. Me pidió que me acercara, y lo hice, y entonces me dijo que me fijara en el pelo de la muñeca. Lo hice, aún sin comprender a dónde quería llegar. Él me dijo que el pelo de la muñeca había crecido. Ahora que me fijo, tienes razón, le digo. Yo no lo había notado porque estoy alterado con lo que está pasando,
pero su pelo está mucho más largo y despeinado. Antes lo tenía por los hombros y ahora lo tiene casi por la cintura. En ese momento me acordé del episodio en donde Lili me decía que la muñeca le había dicho que se llamaba Okiku. No quería pensar que la muñeca podía tener algo que ver con lo que estaba pasando. Me angustiaba la idea de que yo podría haber sido el responsable de su sufrimiento o, peor aún, de su muerte. Al otro día llega a la casa una médium muy recomendada. Lo primero que hace es decirnos que en la casa hay una atmósfera muy tensa y que eso se debe a una razón. Va dando pasos lentos y chicos por cada rincón de la casa hasta pasar por donde se encuentra la muñeca. Allí ella se da vuelta, nos la señala y dice: «Pongan a la muñeca sobre la mesa». Ella se acerca y la mira de cerca, como queriendo estudiarla. Le pregunté lo que más me preocupaba primero. Esta muñeca fue la causante de las desgracias que nos ocurrieron. Sí, dijo la médium, aún sin sacarle los ojos de encima a la muñeca, y me sentí devastado al instante. Pero no fue esta muñeca embrujada la causante de su muerte. Esto le ocurrió porque ya estaba predestinado que sea así. Suspiré, sintiendo un alivio inmediato. ¿Qué es lo que está aquí o en esa muñeca? Una mujer, una muy triste mujer, dijo la médium. Nos quedamos sorprendidos, mirándonos unos a otros. La médium se sentó y, sin dejar de mirar a la muñeca, nos contó una triste historia de lo que había visto a través de esos finos ojos de plástico negros. En el año 1970, hubo una mujer en Japón a quien le había nacido una única hija con deformidades en todo su cuerpo y órganos. Ella se llamaba Okiku, y su madre se esforzaba tanto en que la niña viviera, dándole todos los cuidados necesarios, llevándola a los médicos y cuidándola al punto de descuidarse ella misma y no dormir por su hija. Ella le mandó a hacer una muñeca y le puso el nombre de su hija, pensando que así podría verse su hija de no haber sido por las malformaciones que estropeaban su cuerpo. Pero como le pasó a Lili, la muerte también le llegó a aquella niña a la edad de 5 años. Desde entonces, esa mujer se volvió loca, abandonó su casa, dedicándose a vagabundear en las calles de Japón con la muñeca en la mano. Al morir ella de frío y desnutrición en la calle, su espíritu se impregnó al de la muñeca. Es más, el cabello de esta muñeca no es el cabello que llevaba cuando esta mujer la mandó a hacer. Al morir su hija, ella le quitó el cabello de la muñeca y, cortando el pelo de su hija fallecida, lo mandó a que se lo implantaran a la muñeca. Las luces comenzaron a titilar, las sillas comenzaron a moverse de adelante y hacia atrás, un grito de mujer se escuchó y de pronto se sintió un viento gélido que enfrió toda la casa. ¿Quieres manifestarte?, preguntaba la médium, pero el espíritu no se presentaba ni dejaba de manifestarse de esa manera en la casa. Dinos cómo te llamas, dijo la médium. Entonces, los ojos marrones de la mujer que se estaba comunicando se abren de golpe en un suspiro. Dice que se llama Tsumi, de la prefectura de Osaka, y que murió a los 55 años. Quiero saber por qué le estás haciendo daño a mi niña, quiso saber mi mamá desesperada, llorando y desparramándose sobre la mesa. Atsumi me dice que ella no le está haciendo daño, sino que la está protegiendo de ustedes, ya que le han hecho mucho daño a Lili, decía la médium. Ella ansiaba la muerte mucho antes de que le llegara su hora, pero ustedes siempre insistían en llevarla a los hospitales. Ella sufría mucho porque no era normal como los demás niños. Mientras ellos jugaban, ella tenía que quedarse encerrada visitando médicos, quienes la inyectaban con todo tipo de medicamentos. Pasaba algunos días bien y pasaba días en internación, teniendo que soportar esos dolores infernales en todo su cuerpo. Cuando yo llegué a su vida, sabía que pronto le llegaría su hora, pero ustedes eran tan egoístas que solamente alargaban su agonía. Mi madre se puso a llorar aún más desesperada, diciendo que eso no era cierto y que ella siempre amó mucho a Lili. Atsumi, ¿por qué no quieres dejar ser libre a Lili?, preguntó la médium.
reteniéndola como lo estás haciendo, solo la estás degradando, obligándola a quedarse en este plano. En esta casa la estás condenando, haciéndola sufrir más de lo que sufrió cuando era una mortal, dijo la médium. Se escuchó un llanto de niño desgarrador. La puerta que da al jardín se abrió de golpe, como impulsada por un viento fuerte, y en la puerta un viento helado se metió en la casa. Las figuras de dos espectros se veían en el umbral de la puerta, uno era pequeño y el otro de una adulta. «Deja ir a mi hija», suplicaba mi mamá, tirándose al piso. El espectro más pequeño quería ir a nosotros, pero el más grande se lo impedía, reteniéndola de la mano. Este se dio vuelta y se marchó llevándose a la niña adentro del jardín, en contra de su voluntad, se la llevaba a la fuerza. «Se la está llevando», dijo mi mamá, corriendo atrás de ella. «Ella dice que se va a llevar a Lili consigo», dijo la médium, que desde que se la encontró sintió como si recuperara a su hija con Lili, y piensa estar con ella para toda la eternidad. También dice que nosotros no la merecemos por haberla obligado a sufrir tanto en vida. Corrí hasta ella, arrodillándome, abracé al pequeño espectro de luz blanca, lo hice con todo mi corazón, como no había podido hacerlo mientras ella vivía. «Perdóname por todo lo que sufriste. Nosotros queríamos lo mejor para ti y te cuidábamos porque deseábamos tanto que vivieras. El amor que te teníamos y nuestro deseo de que estés a nuestro lado fue la razón por la cual nos esforzamos tanto en que vivieras. No sabíamos que sufrías tanto. Perdóname, Lili, ojalá puedas irte libre. Ya no vamos a retenerte más». Unas pequeñas manos blancas tocaron mis mejillas, llenas de lágrimas. La luz que emanaba desde adentro crecía, consumiendo las partes oscuras que había en ella, hasta que, haciendo una explosión, ella desapareció en el aire. En cuanto a la otra mujer, ella gritó, volando hacia otra parte del jardín. Los actos paranormales, como el frío que recorría nuestros cuerpos, desaparecieron. Los cuatro nos metimos adentro de la casa, donde la médium nos dijo: «Lili pudo perdonarlos, lo que hizo que su alma pueda desprenderse de este mundo y elevarse al cielo. Ahora ella descansa en paz en un lugar mejor. En cuanto al otro espectro, no se puede hacer nada mientras siga aferrada a las cosas de la tierra, como la hija que perdió. Deben llevar esta muñeca a algún museo o lugar donde se mantenga encerrada, fuera del alcance de otras personas, para que esa mujer no vuelva a hacerle esto a otro niño más». Siguiendo el consejo de la médium, metimos a la muñeca en una caja y la llevamos a casa de un sacerdote que tenía un templo donde coleccionaba ese tipo de cosas. Él la tendría encerrada en una vitrina fuera del alcance de la gente. El pelo de la muñeca nunca dejó de crecer y el sacerdote se lo cortaba una vez al mes. Pasaron los meses y poco a poco pudimos ir superando la muerte de Lili. Yo terminé mis estudios universitarios y me mudé a mi propio apartamento. Nunca dejé de pensar en Lili. Las palabras de esa médium aún estaban en mis recuerdos. Nunca hubiéramos imaginado que Lili estaba sufriendo mientras tratábamos de salvarla. Ella nunca demostró ser tan infeliz. No decía palabras depresivas ni demostraba gran tristeza. Parecía una niña más fuerte de lo que en realidad era. Pobre, me da tanta pena. Al menos puedo rescatar algo de todo eso que pasó, y es que desde que llegó esa muñeca, la alegría volvió a verse en su rostro. Estoy segura de que los últimos días de ella fueron sus tiempos más agradables, antes de que se marchara para siempre. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Alexa Waus.